Así que hoy vamos a hablar un poquito lo que hablamos ayer, que es parte del entrenamiento de ustedes, y otro poquito es una sesión de reflexología que podemos practicar con la familia, podemos practicar entre nosotros. No les digo que practiquen con los pacientes. Yo, por ejemplo, el consultorio lo suspendí completo porque trabajo con pacientes oncológicos, con lo cual todos están en cuarentena. Y los que tenemos por ahí en domicilio, gente mayor de 60 años, también están en cuarentena. Así que vamos a agarrar la computadora y vamos a ver cómo seguimos con esto de la reflexología. A ver, vamos a ver cómo activamos este PowerPoint. Ahí estamos. A veces hablamos de reflexología y no sabemos de qué se trata. La reflexología en sí es el estudio de nuestro sistema de reflejos en el organismo. Con lo cual ya estamos mal llamando nuestra terapia. Coloquialmente la llamamos reflexología. Pero en realidad lo que nosotros realizamos es una reflexoterapia, porque estamos trabajando con los mecanismos reflejos. Hay alguien que está con un celular, pero que no puso el microfonito, y estamos escuchando hablar a la gente. Cuando el microfonito no es que quiero ser mala ni nada por el otro mundo. Ahí está, perfecto. Es porque se escuchan los ruidos de fondo y se acoplan con los ruidos de fondo de mi casa, aunque estoy encerradita y les dije, el que grita, el que ladra o el que miaga va a salir corriendo de esta casa. Hoy todo el día di clase, estoy desde las 8 de la mañana dando en diferentes sectores clase online. Así que bueno, si bien nosotros lo que hacemos es una reflexoterapia, para nosotros, coloquialmente en nuestro país, la llamamos reflexología. Pero tenemos que usar reflexología con bioseguridad. Este es un tema, el famoso, la foto de los guantes, la que me identifica. Realmente hay que hacer un uso de los guantes, realmente es necesario llegar a esto. No es que sea para todos los pacientes, entiéndanme, no es que yo le tengo asco a los pies, ni nada por el estilo, y que por eso me pongo unos guantes, sino que por tanto aprendizaje que fui teniendo a través de estos años en un hospital con tanta variedad de pies, vi la necesidad del uso de guantes en algunos aspectos. En este momento estamos en un momento de virus que no sabemos cómo se comportan, virus que no sabemos dónde se alojan, y por ahí la higiene que no sabemos cómo realizarla. Eso hace que las normas de seguridad tengan que ser mayores. Al principio, allá en el hospital habíamos dicho, bueno, nosotros seguimos atendiendo, pero con guantes, hasta que, bueno, llegó la decisión que todo alumnado no podía concurrir al hospital, y como contención emocional es una capacitación, el alumnado tuvo que retirarse. Así que contención emocional se cerró en principio hasta el 14 de abril. No es por otra cosa. Cuando yo les hablo de la asepsia, hablo de este gran médico argentino, que fue un cirujano, que salió de ese semillero de buenos médicos que fue el Hospital de Clínicas a principios del siglo XX, que fue el doctor Juan B. Justo. Juan B. Justo por ahí se lo conoce, sobre todo por la calle, pero se lo conoce por su accionar político junto a Alicia Moró de Justo, pero en realidad él fue un cirujano argentino que se perfeccionó en el exterior, en Europa. Estos médicos era donde se perfeccionaban, e introdujo el concepto de asepsia a nuestro país. Él estudió e investigó cómo usar ciertas precauciones en las cirugías para que no mueran tantos pacientes y que no sufrieran grandes dolores, porque en realidad lo que se morían es por la contaminación que había, se morían por las infecciones en esa época. Miren, él hace más de 100 años todo lo que introdujo. El lavado de manos con jabón, agua y cepillo durante 10 minutos. Usaba un ácido oxálico y terminaba con la inmersión en alcohol al 85% durante 5 minutos.
Por medio de este proceso, él consideraba que se podía eliminar la suciedad y todos los elementos patógenos, o sea, todos los virus, las bacterias, los hongos que pudiesen tener en la piel de las manos. Además, esterilizaba los guantes de látex, la ropa del campo quirúrgico, la vestimenta del equipo de cirugía, incorporó más vestimenta al equipo de cirugía, y también esterilizaba los elementos que se utilizaban durante la cirugía, como son las gasas, las compresas, el instrumental quirúrgico. Fíjense, hasta principios del siglo XX no se tenían estas cuentas que ahora, en cuenta estas cosas que ahora nos horrorizan si no las tenemos. Pero bueno, no usamos por ahí tan estrictas, no hacemos un lavado de 10 minutos, usamos alcoholes a 70, pero sí todo esto quedó instaurado en la medicina del siglo XX y que seguimos cada vez, la fuimos perfeccionando, la fuimos estudiando más, pero que es parte de seguir adelante con estos protocolos de bioseguridad simples, que lo único que hacemos es cuidar al paciente. Obviamente que por esto Juan B. Justo fue perseguido y enjuiciado por los colegas de la época, consideraban que era un loco. Por eso yo me siento, muchas veces digo, yo me siento Juan B. Justo, hay gente que no me entiende, porque por ahí no sabe de la historia, porque en el siglo XXI me enjuician y me persiguen por usar guantes en la reflexología. Así que bienvenido Juan B. Justo, porque me siento igual que vos en muchos momentos con mis colegas. ¿Ustedes atenderían estos pies? La verdad que cuando llegan a la consulta estos pies, uno no sabe qué hacer. Son diferentes enfermedades de la piel. Enfermedades que si uno las conoce, puede atender perfectamente, pero con ciertos protocolos de bioseguridad. Ante el desconocimiento, ¿uno qué hace? No las usa. Dice, no, esto no lo voy a utilizar, no voy a hacer reflexología a estos pies. Y muchas veces de esta forma cortamos tratamientos que nosotros le habíamos dicho al paciente, el tratamiento tiene que tener continuidad. Y estamos dejando de hacerle un tratamiento por desconocimiento y falta de información. Entonces muchas veces atender un pie es saber cómo, es saber cuándo, es saber por qué lo trato de esa forma, es capacitarse, es saber un poco más de todo esto. ¿Quién nos puede orientar realmente en cómo armar los protocolos de bioseguridad? Porque nadie nos los enseña, nosotros los fuimos aprendiendo en el hospital y yo creo que es el único lugar donde se imparten cómo utilizar la reflexología con aislamientos, con protocolos de bioseguridad, que no implica solamente el uso de guantes, sino cómo usar la técnica muchas veces. Y ahí surge cuál es la definición de bioseguridad. Bioseguridad, fíjense lo que dice, es un conjunto de normas, medidas y protocolos basados en la investigación, que son aplicados en múltiples procedimientos con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico o físico. Siempre estamos expuestos a todos estos riesgos biológicos, químicos y físicos, y muchas veces por la medicación que tomamos, esos químicos quedan dentro del organismo del paciente y somos nosotros los que tenemos contactos con esa piel. Ustedes observen que la reflexología es una terapia de contacto, con lo cual esa piel es un órgano muy extenso que excreta y absorbe, y la mía también excreta y absorbe, y ese intercambio muchas veces puede ser dañino. A veces por desconocimiento de el riesgo que está corriendo ese pie, ya sea biológico, físico o químico, no utilizamos guantes. ¿Sí? Atendemos igual, pero después cuando nos damos cuenta en qué era lo que pasaba, sentimos miedo. En cambio, si el miedo, para combatirlo, lo que tenemos que hacer es conocer lo que estábamos haciendo. En reflexología, la bioseguridad nos va a permitir realizar las sesiones
a todos los pacientes en los diferentes estadios de la enfermedad. Y lo vamos a hacer con responsabilidad y protección. Y llámese estos protocolos de bioseguridad no solo al uso de los aislamientos, como ser el de contacto, sino al uso determinada técnica, al uso determinado abordaje de la reflexología según el estadio del paciente. Son muy extensos, son muy amplios, pero la ventaja que tiene es que nos permite trabajar con todo tipo de paciente y no decirle no, no te puedo atender. Una de las cosas más importantes en estos momentos, no solo por si atienden pacientes, sino por los momentos que estamos viviendo, es la higiene de manos. No es simplemente echarle agua a las manos y ya está. Tenemos que tener ciertos cuidados. Uno es el antiséptico o jabón que usamos. Si ustedes en su casa van a tener la pastilla de jabón y le dicen a un invitado, lavate las manos, están contaminando igual a toda la familia. Lo mejor son los dispensers. Los dispensers de jabón líquido hacen que no haya contacto con el mismo jabón, porque sale el chorrito de jabón, se usa y ya está. No hay contaminación. Y el uso del alcohol en gel es para aquellas manos que están limpias, previa, como decía Juan B. Justo, primero las lavo y después le coloco alcohol. O si las tengo limpias, estoy reforzando mi barrera de seguridad a medida que voy atendiendo a los diferentes pacientes. Realmente son detalles que a veces no tenemos en cuenta. Decimos, sí, me lavo las manos y me pongo alcohol y no me doy cuenta que una barrera se está rompiendo con la otra, o que si pongo el alcohol sobre las manos sucias no estoy haciendo nada que sea de importancia. Y sobre todo hay que entender que hay algo que se llama higiene de manos y otra cosa que es lavado de manos. Esto lo aprendí desde las clases de enfermería. La higiene de manos lo que hace es promover el lavado de las manos con agua y jabón o con gel, el uso del gel desinfectante. Vieron que hay un jabón que es líquido, que tiene cierto desinfectante, que es color rosa, que nunca se les ocurra usarlo para lavar ropa porque les va a quedar oxidada. Mabelita lo hizo una vez, dijo, uy, esto me va a desinfectar el delantal. Hermoso, me quedó color marroncito. Bueno, el uso del gel desinfectante en el ámbito de la atención primaria, en pediatría, en la quirúrgica, odontología, en las residencias, en un montón de lugares se usan estos antisépticos. Esta es la higiene de manos. El lavado de manos es venir a casa, lavarse las manos antes de comer, después de comer, cuando voy al baño. Eso es un lavado de manos. Nosotros en este momento lo que tenemos que aprender es hacer una higiene de manos. La higiene de manos consta de una cierta cantidad de elementos y de pasos. Uno de los que tenemos que tener es este jabón con cierto antiséptico para que realmente combata a las bacterias o los virus que estoy trayendo de fuera de casa. Y toallas descartables. Nosotros nos tenemos que abrir, aunque les parezca tonto, muchas veces encuentro que no hacemos los pasos correctos. El lavarse correctamente las manos implica abrir la canilla, tomar el jabón de un dispenser, nunca de una barra de jabón, frotarse bien los dedos, sobre todo entre los dedos. Si yo tenía anillos en esos dedos, trato de sacarlos antes de lavarlos, tratar de cepillar también la zona de las uñas. Si mis uñas son largas, utilizo un cepillito. Luego las enjuago, me seco con las toallitas descartables y son esas mismas toallitas descartables las que cierran la canilla, no mis manos, porque recuerden que las abrimos con las manos sucias. Entonces las tengo que cerrar con la toallita que luego descarto en un tacho. Pueden intensificar un poco más el lavado de manos, como decía Juan B. Justo, hasta el codo. Ese sería el correcto estadio para lavarme las manos. No hace falta que estemos 10 minutos, 2, 3 minutos, tratando de que todas las partes de mi mano realmente queden limpias.
Lo podemos hacer cuando, bueno, cuando llegamos de la calle a casa, en estos momentos que todo está complejizado, cuando llegamos al lugar de trabajo, o una vez que lo hagamos, luego lo mantenemos con el lavado de manos. Pero háganse cuando llegan a sus hogares, cuando llegan al trabajo, una higiene de manos. Nos tocan estos pies. Ay, más de una nos habrá tocado estos pies y decimos, ¿qué hacemos? Yo esto no lo agarro, ¿cómo hago? ¿Qué cara pongo? No le puedo decir, andate a lavar los pies. ¿Ustedes atenderían estos pies? Y encima recuerden que van a pasar la toallita, pero esa mugre no va a salir. Queda pegajoso. Después le pongo crema a eso. Entonces hago un empastino ahí tremendo. A veces, hablando así entre colegas, lo que decimos, y bueno, empleamos lo que son las palancanitas decoradas, que les podemos poner aceites antisépticas, un poco de tea tree, para mí es el aceite estrella en lo que es la asepsia, acá con florcitas, demasiado fino todo el asunto, y se las dejamos en remojo mientras le tomamos la historia clínica o hablamos con ellos, conversamos. Pero una de las cosas que pasa es que para sacar esa cantidad de suciedad van a tener que estar un poco en el agua y después nos queda la calidad de la piel diferente. Una piel húmeda al recibir para hacer reflexología no es lo mismo. Lo mejor también podría ser es usar los guantes. Yo no tengo por qué higienizar los pies de un paciente. Puedo decirle al paciente que vaya al baño que tengo en mi despacho y que puedan higienizarse con el agua de chorro. Puedo también decírselo. Eso está en elección de ustedes. Lo que les aconsejo es que no usen los hidromasajeadores de pies con pies así, porque eso recircula y no tienen una limpieza muy buena, muy aséptica de esos elementos, y la verdad no solo no sacan la roña, sino que la dejamos que puede contaminar al resto. Usar esas aguas desinfectantes que hay, que son bastante buenas, quizás en un pie con menos suciedad. Un paciente que acude a la consulta con unos pies así, en cierta forma tampoco nos está respetando. Si bien los médicos muchas veces dicen, no te pienses que la paciente que viene muy peinadita y con los labios pintados, cuando la tenemos que revisar está limpia. Pero bueno, nosotros tratemos de que el paciente tenga también esa cultura de cuidar sus pies, no solo a través de la reflexología, sino con la higiene de los mismos. La responsabilidad de la higiene del pie es de cada paciente. Y si yo quiero, me puedo negar a atender esos pies. No tengo por qué trabajar con unos pies en ese estado. Y si no, el uso de guantes. Pero acá empieza la parte controversial. ¿Uso guantes? ¿No uso guantes? ¿Los uso en todos? En lo que es las prácticas médicas, cada vez veo más el uso de guantes en las zonas de Europa. Nuestro país todavía no toma conciencia, más se burla del uso de guantes, pero en Europa cada vez más están utilizando guantes para hacer reflexología del tipo clínica en las instituciones de salud. Así que sí o no usamos guantes. Tiene pros y tiene contras, como todo. Uno tiene que poner en una balanza a ver qué es lo que va a hacer, si va a priorizar una cosa u otra. Los pros que tiene permite atender pacientes en internación que estén en procesos de aislamiento. Yo no podría entrar a una sala de inmunocomprometidos si no tengo guantes. Permite atender pies que tienen enfermedades leves, como puede ser una micosis, un papiloma, una verruga, o que estén en cierta forma sucios. ¿Y por qué se los ponemos? Por dos motivos. Uno es porque el látex del guante hace que no se adhiera tanto los virus de las verrugas o los papilomas o el hongo de la micosis, y que uno lo ande contagiando por todo el pie o me lo autocontagie. Así que por eso es importante atender a estos pacientes con guantes. Y si a veces nos pasa, que muchas veces seguro a ustedes les habrá pasado, que están tocando un pie y no se habían dado cuenta, y cuando están haciendo, por ejemplo, la linfa de cabeza y cuello, dicen, me parece que hay un hongo.
No puedo soltar y sacar al paciente, decirle andate, levantate la camilla porque tenés hongos, quedaría mal, pero traten de tener cerca algún desinfectante, tipo un alcohol en gel, que puedan, así con dispenser, que puedan sacar para limpiarse rápidamente el dedo que tocó esa zona de hongo, y continúan evitando la zona de la micosis. Luego, obviamente, la próxima vez ya va a quedar registrado en su historia clínica que ese paciente va con guantes. Yo no le puedo recetar al paciente con micosis, papiloma o verrugas una crema para la micosis, ni que se haga un tratamiento para las verrugas de determinada forma, ni nada. Lo sumo lo que yo le puedo decir, mira, tendrías que hacer una visita con tu dermatólogo porque para mí tenés un proceso de micosis, de verrugas, de papilomas. Y mientras resuelve ese problema, que a veces lleva un tiempo importante, yo lo atiendo con guantes. Lo que hace también es evitar posibles reinfecciones a enfermedades infectocontagiosas resistentes. Hay muchas enfermedades como la queratosis punctata, la KPC, que es la Klebsiella, la erisipela, que quedan como residentes en la zona del pie, que parece que no están, pero que al darles calor, al darles movilización a la zona de la dermis, empiezan como a brotar nuevamente. Obviamente que estas patologías tienen como un protocolo de bioseguridad de cuándo puedo volver, si contrajo erisipela, a realizarle reflexología podal. Mientras tanto voy a tener que hacer reflexología en manos. La KPC, por ejemplo, va a quedar residente mínimamente 2 años en el organismo, con lo cual yo ya voy a tener un protocolo de bioseguridad para ese paciente, pues si no, no lo puedo atender durante 2 años. ¿Entienden la diferencia en el por qué usamos los guantes? Pues si no serían pacientes que no podemos atender con reflexología. Nos permite seguir atendiendo cuando nosotros nos lastimamos. ¿Qué hacen ustedes cuando se cortan un dedo? 1 hora antes de que venga el paciente. ¿Llaman y cancelan la consulta? Y no, tengo que atender, no tiene la culpa el paciente que yo me haya cortado un dedo, pero trabajar con el dedo con un corte implica que ingrese las bacterias que tiene ese pie, junto con la crema que utilizo, todo a esa herida. Y la verdad que hoy en día no podemos jugar con esas cosas. Hoy estamos en situación de crisis con el coronavirus, pero ayer teníamos otros virus y mañana no sabremos qué virus tendremos. Entonces, en esos casos, el trabajo con el guante en mis manos sirvió para que yo pueda trabajar, porque el problema lo tenía yo, no lo tenía el paciente. Esto que va a hacer va a brindar seguridad para el paciente y para el reflexólogo. Y de esta forma, también nosotros evitamos el corte de los tratamientos. No le tenemos que decir al paciente, no vengas porque tenés tal problema en los pies. De esta forma puedo seguir atendiendo a mis pacientes. Obviamente que hay pros, y así como hay pros, hay contras. Las contras es que hay una falta de contacto, y para algunos abordajes de la reflexología, que no es el de la reflexología clínica, esto dificulta mucho la formación de los campos magnéticos. Nosotros tenemos otra concepción más basada en la física de esto de los campos magnéticos. En realidad, los pacientes no sufren ninguna modificación en el recibir la reflexología. Ellos manifiestan que sienten el estímulo igual. Los que sufrimos la modificación somos nosotros porque tenemos que modificar algunas técnicas. No se puede hacer la técnica en la riqueza que la tiene cuando la usamos sin guantes. Tenemos que adaptarla. Muchas veces no permite el uso de cremas. Se puede utilizar, pero dependiendo también del factor por el cual me puse los guantes. Si es porque me corté yo, puedo usar la crema. Ahora, si es porque el pie está en mal estado, no la voy a poder usar. Así que esto, el uso del guante a veces te da como cierta inseguridad. El paciente muchas veces te dice, yo tengo mi pie bien, ¿por qué usas guantes? Y se siente agraviado. Y muchas veces nosotros lo usamos porque mi mano está mal o porque lo vemos sucio, porque no queremos tocar ese pie. Entonces esa inseguridad, a veces esa empatía con el paciente se quebranta un poquito. Nos permite atender el uso de guantes
del no uso de guantes un grupo más limitado de pacientes, porque si no los uso a tal paciente no lo puedo atender. Y si no los uso, también lo que me va a pasar, que me voy a sentir insegura ante una problemática de una infección de la piel. Hay que poner en la balanza, nada es perfecto, y si yo pongo en la balanza que me da seguridad y atiendo a más pacientes, y sin guantes en algunos casos me da inseguridad y atender a menos pacientes, creo que no hay mucho que decir. Voy a utilizar los guantes cuando sea necesario y corresponda. Yo no uso guantes en todos los pacientes, solo en aquellos que lo requieren. Entonces, ¿cuándo usar estos guantes? No se usan en todos los pacientes, y ven que tengo el cartel bien grande, para que no me digan nada, sino en aquellos que de otra forma no podría atenderlos. Y estos pacientes es, por ejemplo, en la parte de salud, es cuando tienen aislamiento de contactos, pacientes internados con aislamiento, como son en las unidades intensivas, en las unidades coronarias, en la parte de hemodiálisis, en las salas de oncología e inmunosupresión. Son todas esas unidades que nosotros tenemos que tener cierto resguardo, porque así como lo utiliza el personal de enfermería, también lo tenemos que utilizar nosotros. Y después tenemos los aislamientos que nosotros llamamos aislamientos preventivos, aislamientos de contacto preventivos, cuando hay una falta de higiene, cuando hay micosis, verrugas o papilomas, cuando hay un pie diabético infectado, que no queremos lastimarlo más. Cuando mis manos, porque mis manos también se pueden enfermar, tienen micosis, cortaduras, quemaduras, una infección en la piel. Cuando hay enfermedades de la dermis del pie por un virus o una bacteria. Cuando hay procesos de toxicodermia en medicamentos. Y esto realmente me sorprendió con el uso de los años, como sin explicación al principio, atendíamos a los pacientes oncológicos ambulatorios y nuestras manos quedaban de un color diferente, un sabor diferente, pues si poníamos los dedos en la boca quedaba como un gusto metálico, un gusto amargo. Veíamos que a veces se nos generaba una dermatitis o una reacción alérgica leve, pero se generaba. O que si después tocábamos alguna superficie de nuestro cuerpo, era como que esa superficie del cuerpo quedaba contaminada. A mí me pasó una vez, y fue ahí cuando dije, bueno, voy a estudiar cómo es esto, y aprendí cuáles son los procesos de la toxicodermia por la quimioterapia y por otros medicamentos. Por lo cual, les recomiendo en procesos de toxicodermia, o sea, cuando el paciente está siendo tratado con ciertas quimioterapias, en ese momento que yo estoy haciendo reflexología, tratar de usar guantes. Obviamente que si ustedes atienden un solo paciente, no es tan contaminante, pero que nosotros en una mañana atendemos 6, 7 pacientes oncológicos, eso se va acumulando y lamentablemente nos empieza a dañar la piel y no sabemos por qué. El uso del barbijo era otro de los problemas que también decíamos. El uso del barbijo es personal cuando yo estoy con algún proceso infectocontagioso respiratorio leve. Obviamente que si yo estoy pasando una tuberculosis no voy a ir a atender a un paciente. Es cuando estoy con ese estado, estoy con un resfrío, estoy con una angina, estoy con una tos que no sé para dónde va. Ahora si tosemos, estornudamos, estamos directamente, ya sabemos para dónde vamos, a la cuarentena más o menos. También otra de las cosas que usamos el barbijo es cuando hacemos reflexología facial. ¿Por qué? Porque estamos con la cara muy encima de la cara del paciente. Y lo que el paciente respira, nosotros lo inhalamos, y lo que nosotros respiramos, ellos también lo absorben. Así que por una cuestión de cuidado, de respeto al paciente, tratamos de usar en reflexología facial, sobre todo cuando la hacemos en camilla y nosotros parados,
de usar el barbijo. Y obviamente sí está con un aislamiento respiratorio, los aislamientos respiratorios, los aislamientos de gota, que en este momento son los aislamientos que se están utilizando, uno tiene que usar un barbijo. Que en ese caso no van a ser este tipo de barbijos que ustedes ven en la foto, van a ser los barbijos más gruesos, de materiales especiales, que estos barbijos que son de fiselina comunes, son más para esa protección simple que nosotros hacemos. Los otros realmente son para los problemas virológicos. Que hoy estaba mirando los precios de los mismos y yo decía, no puede ser que porque haya una necesidad actual de barbijos en la salud de calidad alta, que duren 24 horas, pues no se crean que duran mucho, duran 24 horas, algunos 48 horas, me llegaron a pedir por un barbijo 6.000 pesos. Creo que es imposible que el personal de salud pueda atender en un estadio de crisis con esos valores. No sé por qué hacen eso. Cuando siempre estuvieron a 600, 500 pesos uno se compraba un barbijo. Pero bueno, son las cosas que pasan. Vamos a ver esto de qué hacemos. Yo les mentiría, realmente les mentiría y mucho si les digo, hagan la sesión de reflexología para el coronavirus. El COVID-19, que ahora ya están hablando del COVID-20, 21, no sé, ya están cambiando las cosas. Bueno, sería una mentira muy grande. ¿Cómo hice, si todavía no tenemos ni unos días de todo esto, unos meses de todo esto, saber que la reflexología funciona para eliminar el coronavirus? Bueno, sería una falacia muy grande si yo les dijera eso. No les puedo decir eso, les mentiría. Lo que sí les puedo decir que en estas épocas, independientemente del virus que esté circulando, uno tiene que reforzar las defensas, a como dé lugar, reforzar las defensas. La forma de reforzarlas es la alimentación saludable, los cuidados en la higiene, y muchas veces utilizar todas esas herramientas, que sobre todo las tenemos en la medicina complementaria, que refuercen los recursos naturales que tiene un sistema inmunológico. Obviamente que va a depender mucho de cómo absorbe el estímulo el paciente, cuán acostumbrado está a recibir estas terapias, y qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos reforzar el sistema inmunológico, generalmente nuestras sesiones básicas van a estar destinadas a trabajar con mi sistema osteoartromuscular, ese sistema que me contiene, el sistema nervioso, que es la conducción de mi estímulo, y el sistema inmunológico. Sistema inmunológico, nosotros vemos un sistema inmunológico que es mucho más que un sistema linfático. El sistema linfático es la conducción, esas vías de conducción de mi sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico también comprende dónde se conforman los organismos corpusculares y dónde también los órganos con tejido linfoide que ayudan en este proceso de protección del organismo. Por eso a veces se confunde qué es un sistema linfático de qué es un sistema inmunológico. El sistema inmunológico contiene al sistema linfático, pues son las carreteras. El sistema inmunológico es más grande que el linfático, ¿sí? Pero si yo estoy teniendo virus que afectan mi sistema respiratorio, los otros dos sistemas que van a acompañar, que van a apuntalar a este conjunto madre, que es el SOAM, el sistema nervioso y el inmunológico, van a ser el sistema respiratorio, obviamente, y el sistema cardíaco. ¿Por qué el cardíaco? Porque la respiración siempre está asociada al funcionamiento cardíaco. Y el sistema cardíaco está asociado a la función del sistema respiratorio. Entonces, tenemos que armar sesiones teniendo en cuenta estos sistemas. Hay un desequilibrio en mi sistema inmunológico que no puede destruir o no tiene la fuerza suficiente para destruir el virus que me está atacando. Bueno, yo voy a potenciar los recursos naturales, no lo voy a hacer antes de que me sucedan las cosas, no lo voy a hacer cuando me sucedan las cosas, sino ahora, antes que me sucedan las cosas. Ustedes dirán, voy a atender pacientes, pero si estoy en cuarentena.
háganlo en la familia. La familia también es parte de ese proceso. Estamos en casa, ¿por qué no utilizar las herramientas que fuimos aprendiendo en nuestros estudios para el bien de nuestras familias? Y aquellos que no están en cuarentena y que todavía pueden atender a pacientes que no tienen ningún estadio que nos lleven a sospechar de una enfermedad, pueden empezar con estos tratamientos. ¿Las pueden hacer todos los días? Sí, las pueden hacer todos los días estas sesiones. En un tratamiento, y la puedo hacer 3 veces por semana, 2 veces por semana. Una vez por semana sería como un poco, ¿sí? Así que una sesión que potencie los recursos de mi sistema inmunológico ante la presencia de virus de este estilo que afectan a las vías respiratorias puede ser la siguiente. Siempre que nosotros trabajamos en reflexología tenemos que armar una hipótesis de trabajo. Así que vamos a comenzar con este trabajo donde las sesiones van a estar comprendidas por la articulación de los sistemas osteoartromuscular, nervioso, el inmunológico, el respiratorio y el cardíaco. Empezamos con ese contacto y esa preparación del pie, las estimulaciones que ustedes encuentren, que son las más adecuadas para ese pie que están recibiendo. Movilizamos con las estimulaciones que más les gusten a través del sistema osteoartromuscular, el área de la cabeza y el cuello. No nos olvidamos de trabajar los senos paranasales y los senos frontales, que son las cavidades en mi cabeza que van a albergar por ahí el proceso de mucosidad, la inflamación, esa respuesta inmunológica que comienza a hacer el organismo. Vamos a trabajar bien las vías aéreas, no nos tenemos que olvidar de la amígdala palatina y el timo que hacemos en el dorso, el timo de adulto. Trabajamos el hipotálamo y el cerebro como esos conductores de mi sistema nervioso, las linfas de cabeza y cuello que van a conducir toda esa respuesta inmunitaria. Después en el área 2, técnicas que más les gusten para la movilización del pecho y espalda. No olvidarse que todo proceso respiratorio está apuntalado por un diafragma, ese músculo que va a ayudar a la respiración, que separa mi sistema respiratorio de mi sistema digestivo. Así que la técnica que más les guste del diafragma, de los bronquios, de los pulmones, no nos olvidamos del trabajo del sistema cardíaco con el corazón y la aorta. Como estamos en un proceso bastante complejo, no nos olvidemos de la estimulación del hígado, ese filtro de la sangre que va a empezar a trabajar en ese proceso de limpieza de todos los organismos que se fueron destruyendo a medida que la inmunidad estuvo actuando. Lo mismo pasa con el vaso, que me va a reforzar un poco toda esa parte de organismos corpusculares necesarios para la lucha, y el timo plantar. El timo plantar es ese depósito del timo, para las que no lo conocen, es el mismo que hacemos en la reflexología infantil. Ese es el timo plantar. La linfa de pecho y espalda, fundamental para la limpieza de toda esta zona. Después pasamos al área 3, donde movilizamos la parte abdominal, la zona intestinal, va a ser fundamental porque es la parte donde hay bastante tejido linfoide relacionado con el proceso de la inmunidad. Movilizamos la zona de cadera y pelvis, trabajamos la ingle, y no nos podemos olvidar de trabajar la columna, la médula espinal y los plexos en la zona de la columna. Reforzamos con el trabajo de los plexos pulmonares y cardíacos. Esta sería una sesión completa desde la reflexología clínica. Muchos no conocen todas estas estimulaciones, entonces con las herramientas que tienen hasta el momento, ustedes tienen que trabajar el sistema osteoartromuscular, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el respiratorio y el cardíaco desde el tipo de reflexología que ustedes estaban utilizando. Así que espero que les haya gustado. La idea es cuidarnos, protegernos y tomar conciencia de todo esto. Y bueno, y acá compartirles, también las tienen en los Facebook, ya la compartí a la mañana, una sesión que les mentiría, como puse en el Facebook, si les digo que es la sesión para el coronavirus. A veces me da gracia cuando me llegan las preguntas de ¿qué puntos tocarías para el coronavirus? Y la verdad que no sé.
porque para mí la reflexología es un equilibrio sistémico del organismo a través de estimulaciones, con esa implicancia de los mecanismos referidos, y no son botones que toco de acuerdo al virus que entró en mi cuerpo. Así que a los alumnos, mañana vamos a arrancar con la primer clase virtual, vamos a ver cómo la vamos a ir haciendo, pero les voy a mandar después el ID correspondiente, con la contraseña correspondiente, y al resto, muchas gracias por participar. Espero que tengamos más encuentros de estos, así que a todos un gran cariño, y cuídense, lávense las manos, usen también esencias, todas las herramientas que tengan. Por ejemplo, desde el té de jengibre o las recomendaciones de la fitoterapia, como el trabajo con las esencias, los aceites esenciales, como la reflexología, traten de reforzar su sistema inmunológico. El refuerzo de mi sistema inmunológico va a ser variar si yo contraigo el virus, cómo lo paso. ¿Sí? Así que un beso a todos, cuiden a sus familias también, los que están en cuarentena sigan estando, y cualquier cosa, duda, me consultan por los Facebook o por este medio. Un beso a todos.